yo quisiera hacer un disclaimer, ¿no? O sea, yo tengo una especial simpatía por Alejandro Toledo. Lo he ido a visitar. ¿Todavía? No, lo que sucede es que yo creo que en esos momentos duros es importante mantener cierto nivel de humanidad, ¿no? Le quito la palabra, entonces. Mentira, No, sí. mira, y además habla una persona que en el caso de Alberto Fujimori públicamente dije que merecía el indulto. Y tomaba como ejemplo lo que pasó con Leguía y además porque veía el nivel de deterioro. Pero sí se puede dar cuenta usted que le ha hecho mucho daño al país, ¿no? Pero no, por supuesto, esa es una cuestión aparte. Yo creo, aún más, yo pedía públicamente que él como expresidente del Perú tenía que venir a enfrentar a la justicia y asumir las consecuencias Yo de sus actos. recuerdo eso. Lo he dicho varias veces, entonces, Sí, y aún tiene más. creo que 2 años nada más cumpliendo condena, entonces Sí, pero ya mira, quiere salir de la cárcel tan rápido. Lo que pasa es que yo creo que la prisión domiciliaria es tan dura. Yo he tenido la oportunidad también de visitar a Pedro Pablo Kuczynski en prisión domiciliaria al borde de la depresión, ¿no? O sea, no salir inclusive de tu casa, no hay jaula de oro, ¿no? Entonces, y en ese caso hay un nivel de deterioro físico, las condiciones son duras, yo como te digo, he ido a visitarlo, y lo veo ahí a Pedro Castillo, todavía no lo he visto a Ollantumala. Ahora no voy seguido tampoco, pero las veces que he ido veo las condiciones duras. Y creo Pero claro, pero los presidentes deben portarse bien a la altura del cargo. Supuesto. 35 millones de dólares. Mira, y a Odebrecht iba y decía, por favor, eso no está págame. en tela de Yo juicio. no sé si Eso le no decía, está en tela de juicio. Por favor, págame el conchito. Yo creo que todos los presidentes elegidos por el voto popular con la Constitución del 93 están en delitos con la justicia. Y encima el Tribunal Constitucional no quiere que se les investigue, aunque ese es otro tema, ¿no? O sea, yo creo que el rigor de la justicia y la pena que caiga sobre él tiene que continuar. Lo que pasaría es que él pasaría a prisión domiciliaria y todavía no se sabe qué domicilio, porque eso también no es que él quiera ir a un lugar privilegiado. Yo creo que ahí también interviene el Ministerio de Justicia y el propio INPE, Sí, estaría ¿no? de acuerdo. Bueno, yo sí, en general, yo creo que después de los 80 años ya entras en un nivel de deterioro físico que no creo yo que exija ya ese rigor, porque ya el castigo ya está dado, ¿no? Bienvenido a todos y muchas gracias por estar aquí en Exitosa. Buenas noches. Vamos a empezar. Muy buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches, Karina. Gracias por invitarnos y compartir la mesa con tan distinguidos ex parlamentarios. Muchas gracias por estar aquí. Vamos a empezar por lo que ha generado la discusión en la previa, en la pausa comercial. Ayer el Congreso de la República ha presentado reconsideraciones de votación tras el rechazo de las inhabilitaciones contra Vizcarra, Sagasti y Salvador del Solar. Yo quiero saber qué es lo que piensan sobre este rechazo. No llegaron a los votos, les faltó poquito para llegar al voto de la inhabilitación de Vizcarra, también Sagasti y del Solar. Víctor Andrés García Belaúnde, siempre se confunde, ¿no? Porque te acabas de reírse. Bueno, pero en fin. ¿Qué piensas? Con tal que no me confundan en otros foros. Bueno, a ver, yo creo que es una vergüenza para el Parlamento que el señor Vizcarra, que se ha burlado tanto del Parlamento desde muchos años atrás, que pechó al Parlamento y que fue vacado por el Parlamento y que antes había ninguneado y despreciado al Parlamento cerrándolo con una artimaña vengativa y delictiva, diría ambas cosas, cerrando el Parlamento, mandando a la policía cercar el Parlamento, dejar que nadie entre y nadie salga cuando ni siquiera había anunciado la disolución y cuando la anuncia nadie la había firmado. Entonces, con todos esos y mandando a su primer ministro para que entre a patadas al Congreso, o sea, despreciando el Congreso, que para mal o para bien es el poder, es el primer Estado, el primer poder del Estado, porque es recipendiario de la soberanía popular. O sea, los ministros no representan al pueblo, representan al gobierno. Los parlamentarios representan al pueblo, mal representados, es cierto, pero finalmente representan al pueblo. Hay que mejorar la representación, pero lo cierto es que los parlamentos en el mundo representan al pueblo. Son elegidos directamente por el pueblo y de ahí surge el poder, ¿no?, del Ejecutivo y muchas veces en los regímenes parlamentarios. Y en los otros regímenes pues hay un respaldo y hay un equilibrio de poderes. Bueno, este señor se rió de todo eso, se rió de la Constitución, se burló de ella, la violó, la pisoteó, cerró el Parlamento, lo pechó, después se burla de ellos y ahora que va
para que el Congreso lo inhabilite para ser político por 10 años o por 5 años, el Parlamento se ausenta, se van de vacaciones. Sí, ¡Qué frivolidad! Porque yo Estaban de entiendo descanso. que las otras... Feriado largo. Así es, las otras acusaciones son también importantes, pero la políticamente importante, la que atenta contra el Estado de Derecho y que rompe la Constitución, que es la madre de todas las leyes, de ese tema se ausentan, se van de vacaciones. La frivolidad prima y la responsabilidad también. Entonces a mí me parece que, como decían los futbolistas, la casa se respeta. El Congreso se debe hacer respetar. Y una vez más, se han burlado de él por su ausencia y por su irresponsabilidad. El señor Juan Chepot no solamente ha sido Vizcarra, sino también ha estado inmerso y no han alcanzado los votos con el señor del Solar y también con el señor Sagasti. ¿Qué piensa? Y con todos los ministros Con de todos los Sagasti. demás, claro. Es decir, ha sido 5-0 a favor de la impunidad, por llamarlo así, ¿no? Porque ayer se han puesto sobre la mesa 5 casos y en todos los casos no se ha logrado la votación. Acá hay que ver un hecho que salta a la vista, ¿no? Ha habido una suerte de ayuda de parte de los parlamentarios. Cuando uno ve la votación en relación a Salvador del Solar, ¿no? Allí votan 105 personas. Y luego, cuando viene la votación de Vizcarra, sumando todos los votos nulos, a favor, en contra, 83. Y muchas de las bancadas, por ejemplo la de Fuerza Popular o Avanza País, disminuye sustantivamente el número de votos. Es decir, al no votar, obviamente no va a llegar a los 65. Si hubieran votado los de Renovación Popular, que han pedido la reconsideración, y los de Fuerza Popular o Avanza País, pues simplemente se llegaba a los 66, o sea, definitivamente ha habido una ayuda. Pero hay otro caso que es necesario mencionar. Yo veo parlamentarios, y esto lo digo con posición política, ¿no? Que se pasean por todos los medios indicando de que el señor tiene que ser vacado, tiene que ser censurado, y luego piden licencia, sabiendo que se va a tratar un tema tan importante como el señor Carlos Anderson, que es candidato presidencial encima. ¿Pero pidió licencia y no ha votado? No, ayer su nombre aparecía ahí como licencia de Carlos Anderson. No, por poner un caso. Estando en Lima. Estando en Lima, no sé dónde estará, pero la cosa es que no va. No pero está, la cosa pide que licencia. puede votar por internet, ¿no? Pero ahí aparecía licencia, ¿no? Es decir, ni siquiera aparecía como las personas que... Ahora, yo no sé si él pertenecerá, no pertenece a la comisión permanente, tengo entendido, ¿no? Porque él es uno de los congresistas que no tiene bancada. No, pero ese es por poner un caso para demostrar la irresponsabilidad de los parlamentarios, que ante algo tan importante no se presentan. El otro tema es que ya se tiene que acabar eso del Zoom. Mira, votaciones de este tipo son predecibles. ¿Por qué son predecibles? Porque los congresistas hablan entre ellos, cabildean, hay un líder. Hay que verlos. ¿No? Y hay que verlo, y para eso tienes que estar en contacto. Públicamente. ¿No? Uno se reúne en la cafetería, qué sé yo, para buscar. Entonces uno ya antes de la votación sabe cuál va a ser el destino de la votación. Pero ayer solamente 40 en el hemiciclo y el resto por Zoom. Esa es una reverenda tontería. Y estamos hablando de un tema casi histórico en el cual en una sola tarde se ve la sanción constitucional de 2 expresidentes de la República. Mira la poca importancia política que le dan a eso estos señores. Y Salas decía, el abogado de Martín Vizcarra decía, esto atenta contra el derecho que tiene mi defendido a la defensa. Yo estoy viendo al 30% de los parlamentarios, nadie me está escuchando. Y tiene razón, eso nadie le puede contradecir. Tocho, que es historiador, yo creo que no hay precedente de que 2 expresidentes sean vistos en una misma tarde. Sagasti y Vizcarra, Así por es, supuesto. sí, imposible. Y que además los dos se hayan librado. Los 2 se han librado. Nosotros queremos saber también el aporte en esta discusión de Alberto Quintanilla. ¿Qué le parece lo que ha sucedido ayer con no alcanzar los votos para ninguno de los que estaban en el banquillo de los acusados políticos, ¿no? O de repente tienen la razón, ¿no? Mira, yo considero que es una tragicomedia. Porque ciertamente la mayoría que gobierna, esta mayoría conservadora de Fuerza Popular, en alianza lamentablemente con Perú Libre, no logra los votos porque simplemente no tiene cohesión ideológica. Nosotros creemos que estos problemas debían de resolverse por los canales respetando la independencia de poderes. Debería el Ministerio Público investigarlos, el Poder Judicial
discutir su situación final y el Congreso debería dejar que esos sean los canales. Y además recurrir al pueblo. ¿Por qué no reivindicamos la necesidad de elecciones primarias para evitar la actual dispersión política que hay en el país? Y claro, vayamos a las elecciones y respetemos la voluntad popular. Lo otro es simplemente la Fuerza Popular y sus aliados quieren allanar el camino, sacarse a unos eventuales competidores porque creen que así van a ganar. No van a ganar. Yo lo que rescato es la tragicomedia, porque de hecho que los que manejan el Congreso de la República sí querían, o aparentemente esa era la posición que ellos vendieron todo este tiempo, sí los querían inhabilitar, pero a la hora de la hora no los pudieron inhabilitar, o algunos dieron la espalda, se voltearon, no estuvieron. Pero muy bien. Yo quisiera señalar algo sí, nada por más, supuesto. en base a lo que dijo Vitocho, sobre la presencia de los parlamentarios y las vacaciones. El hecho de que uno pertenezca a la comisión permanente no significa de que no acudas al pleno. Uno puede hablar, y te doy un antecedente. Cuando fue la primera vacancia que fracasó de Pedro Pablo Kuczynski, yo era miembro de la comisión permanente y estuve en el pleno como portavoz de la defensa de Kuczynski, ¿no? Es decir, no hubo el argumento, yo no tengo que estar porque soy de la permanente. Y eso lo digo porque ayer algunos parlamentarios han dicho, no he estado presente porque soy de la permanente. Eso no significa que no estén presentes, tienen que estar presentes, otra cosa es que no votan, ¿no? Sí, y como usted lo digo, hay que pueden remarcar votar eso del Zoom, ¿no? O sea, ya basta de eso, dígame, por favor. En Estados Unidos, el señor Trump, que no es de mi simpatía, por supuesto, ha obligado a que todos los funcionarios públicos regresen ya a trabajar porque se ha demostrado por estadísticas internacionales que el 40% de las personas que no van a trabajar físicamente, ¿no? Rinden menos trabajando desde su casa. Entonces, eso es una realidad. Y en el Perú, si allá en esos países más desarrollados es 40%, que debe ser 50 o 60. Entonces, me parece que es una tomadura de pelo que habiendo pasado la pandemia tanto tiempo, sigan estos señores queriendo trabajar desde su casa. Pero además, el hemiciclo se ha hecho para discutir. Ahí tienen que hablar, discutir, poner las ideas en el centro. ¿Cómo es esto de que se corta la comunicación, no están, No, y por eso no la palabra lobby viene de pasadizo. Claro, lobby en inglés el lobby es pasadizo, es el pasadizo, ¿no? Entonces, en los pasadizos ingleses. Los parlamentarios tienen que estar coordinando antes de la votación. Y uno sabe, como te digo, antes de la votación si hay o no hay los votos. Pero estos señores no coordinan con nadie. O sea, toman a la ligera el trabajo parlamentario. Además, lo que hacen con secretismo. Además, parlamentario viene de parlamento, viene de parlar. O sea, tú vas a parlar. ¿Cómo vas a parlar de tu casa? Por más tecnología que tengas, por más internet que tengas o WhatsApp, ¿cómo vas a parlamentar? O sea, el parlamento es discusión, enfrentamiento, debate, intercambio de ideas. ¿Cómo lo vas a hacer desde una pantalla, desde una lejanía? Es muy complicado, es muy difícil. Así es. Tú pierdes mucho en el debate si no estás frente a la persona y sabes cómo va a reaccionar y sabes exactamente lo que dice, sin que se corte nada, por supuesto. Los gestos y todo esto. Voy a cortar un momento. Juan Cheput es ex congresista y ex ministro de Trabajo, Víctor Andrés García Belaunde, ex congresista, y Alberto Quintanilla, ex congresista. Vamos a pasar a otro tema, y es que en el Congreso de la República se dio una ley donde se dijo que la condena se puede cumplir, la condena de cualquier persona se puede cumplir en la casa a partir de los 80 años. Hay un proyecto de ley que está tratando que delitos muy graves, no sean comprendidos dentro de esta ley. Yo creería que los delitos de corrupción deberían estar allí, pero todavía es un proyecto de ley. Entonces, Alejandro Toledo ya presentó el primerito en presentar. Ahora resulta que de repente Vladimiro Montesinos también y otros más. A ver, ¿qué piensa? Ya que es Alejandro Toledo, empecemos con Juan Cheput, excongresista y exministro de Trabajo de Alejandro Toledo. Así es, yo quisiera hacer un disclaimer, ¿no? O sea, yo tengo una especial simpatía por Alejandro Toledo, lo he ido a visitar. ¿Todavía? No, lo que sucede es que yo creo que en estos momentos duros es importante mantener cierto nivel de humanidad, ¿no? Le quito la palabra, entonces. Mentira, No, sí. mira, y además habla una persona que en el caso de Alberto Fujimori públicamente dije que merecía el indulto.
y tomaba como ejemplo lo que pasó con Leguía y además porque veía el nivel de deterioro. Pero sí se puede dar cuenta usted que le ha hecho mucho daño al país, ¿no? Pero no, por supuesto, esa es una cuestión aparte. Yo creo, aún más, yo pedía públicamente que él como expresidente del Perú tenía que venir a enfrentar a la justicia y asumir las consecuencias Yo de sus recuerdo actos. eso. Lo he dicho varias veces, entonces, Sí, y aún tiene, más. creo que 2 años nada más cumpliendo condena. Entonces, Sí, pero ya mira, quiere salir de la cárcel tan rápido. Lo que pasa es que yo creo que la prisión domiciliaria es tan dura. Yo he tenido la oportunidad también de visitar a Pedro Pablo Kuczynski en prisión domiciliaria al borde de la depresión, ¿no? O sea, no salir inclusive de tu casa, no hay jaula de oro, ¿no? Entonces, y en ese caso hay un nivel de deterioro físico, las condiciones son duras, como te digo, he ido a visitarlo, y lo veo ahí a Pedro Castillo, todavía no lo he visto a Ollantumala. Ahora no voy seguido tampoco, pero las veces que he ido veo las condiciones duras. Y creo Pero claro, pero que los presidentes deben portarse bien a la altura del Por cargo. supuesto. 35 millones de dólares Mira, y a Odebrecht iba y decía, por favor, eso no está págame. en tela de Yo juicio. sé si Eso le no decía, está en tela de juicio. Por favor, págame el conchito. Yo creo que todos los presidentes elegidos por el voto popular con la Constitución del 93 están en delitos con la justicia. Y encima el Tribunal Constitucional no quiere que se les investigue, aunque ese es otro tema, ¿no? O sea, yo creo que el rigor de la justicia y la pena que caiga sobre él tiene que continuar. Lo que pasaría es que él pasaría a prisión domiciliaria y todavía no se sabe qué domicilio, porque eso también no es que él quiera ir a un lugar privilegiado. Yo creo que ahí también interviene el Ministerio de Justicia y el propio INPE, Sí, estaría ¿no? de acuerdo. Bueno, yo sí, en general, yo creo que después de los 80 años ya entras en un nivel de deterioro físico que no creo yo que exija ya ese rigor, porque ya el castigo ya está dado, ¿no? Alberto Quintanilla, ¿qué piensa? Mire, yo creo que lo que debe preocuparnos en el país es que la delincuencia y la criminalidad ha penetrado los poderes del Estado y las instituciones fundamentales. Mire, la semana pasada, en Puno, 9 policías son parte de una banda que asaltó una casa y fueron 7 detenidos. Así es. Al día siguiente, en el Callao, 7 policías en actividad, 1 muerto y 6 identificados. Después, 5 en Puno, en Santa Lucía. Hoy día, 9 del INPE. Entonces, lo que debemos es cambiar, realmente hacer un cambio total, empezando por quien nos lidere en el país. Lidere el país la presidencia de la República y no puede la señora Dina Boluarte estar bajo sospecha, puede ser una delincuente. Debería Vamos a hablar de Dina. Y en segundo lugar, deberíamos Hablemos respetar la ahora- institucionalidad. Hablemos ahora de estos presidentes que a partir de los 80 años van a pedir prisión domiciliaria. ¿A usted le parece bien? Mire, yo creo, digamos, que por delitos graves y por delitos de alta responsabilidad que lideran y dan el ejemplo en el país, debería discutirse eso. Yo no estoy de acuerdo con que sea una norma que se aplique indiscriminadamente, y quienes tienen una responsabilidad política y fueron elegidos por el pueblo deberían también tener un agravante. Yo estoy de acuerdo con que las personas que mayores de 80 años puedan cumplir su prisión en su domicilio, pero creo yo que en estos casos de alta peligrosidad y por la responsabilidad que han tenido, debería limitarse eso. Usted, A ver, señor García Belaúnde. yo que he sido uno de los que en su momento pidió públicamente que Toledo que regrese, que no se vaya, que se ponga derecho, porque él decía que era inocente, que se ponga derecho, que tarde o temprano lo van a capturar. Efectivamente lo capturaron, le costó una fortuna al país, un desgaste económico y político y moral, tener que perseguirlo en Estados Unidos y lograr la extradición. En fin, todo ese daño, aparte del propio robo, y de las pruebas contundentes que ha habido para condenarlo, me parece que Toledo evidentemente ha defraudado al Perú y le ha hecho un daño tremendo al Perú, porque más era un hombre que venía de abajo, que se había formado con becas en los Estados Unidos y que regresaba pues con un currículum y con unos títulos que la gente pensaba que podía ser un gran presidente, y nos equivocamos al elegirlo. Ahora bien, ya condenado, la ley estas, tengo entendido, creo recordar que la ley se dio para favorecer a Fujimori por los 80 años, y Fujimori al final murió en su casa. Me parece bien que no haya muerto en la
en la prisión. A mí no me gustaría que nadie muera en la prisión, y menos, sobre todo, cuando han sido gente que ha tenido cargos públicos y que ha representado a la nación. Veo el caso de Leguía, que murió no en la cárcel, en el Panóptico, pero murió como consecuencia de la parte inhóspita que deterioró su salud en el Panóptico, en la cárcel de Lima, donde hoy día está el Hotel Sheraton. Acabó muriendo en el Hospital Naval de Bellavista, del Callao, Bellavista en ese momento, ¿no? Y bueno, murió en un estado calamitoso, pesando pues 45 kilos, etcétera, destruido por la carcelería. Entonces, no es bueno pues que los jefes de Estado acaben de esa manera, pero tratándose de delitos muy graves, yo creo que los 80 años nos quedamos cortos, debería ser mucho tiempo más. De acuerdo. Vamos a irnos, por favor. Y finalmente, para terminar, pero vamos a regresar. Lo único bueno Sí. de todo esto es que va a dejar la celda libre para que regrese ahí Vizcarra. Muy bien. Bienvenidos a Exitosa. Seguimos con nuestra mesa de invitados, excongresistas, por supuesto. Tenemos a Víctor Andrés García Belaúnde, Juan Cheput y también Alberto Quintanilla. Ahora vamos a pasar al gobierno de turno con Dina Boluarte, porque el semanario Hildebrand en sus 13 ha logrado confirmar las declaraciones que ha dado en el Ministerio Público el cirujano Cavani. ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho Cavani que ha confirmado Hildebrand en sus 13? Que las cirugías de Dina Boluarte, un secreto a voces, ¿no?, sí han sido por un tema estético, que le habría dado un descanso médico de 10 días. 10 días. La presidenta de la República se había desaparecido 12 días del espectro de la opinión pública, ¿no? Entonces eso estaba ya mapeado por los periodistas, no aparecía de tal día a tal día, y que se había subido imágenes de archivo. Entonces, ante el Ministerio Público se le habría dicho que por ese espacio de tiempo él estaba permitido de revelar, se le levantaba el secreto profesional y se le permitía revelar ciertas partes sobre la presidenta de la República. Entonces ha dicho que la presidenta de la República se sometió a cirugías estéticas, salió totalmente vendada, se le vendó toda la cara, ¿no? Yo no recuerdo que la gente que se hace cirugías a la nariz salga con toda la cara vendada, ¿no? Yo veo a la gente que sale inclusive a la calle y tiene vendada la nariz, pero toda la cara vendada, inclusive los ojos, y se le mandó a mantener toda esa venda y inmovilizada 5 días. ¿Qué más se hizo, no? Bueno, entonces 5 días más de reposo. Entonces 10 días. Vamos a hablar de eso precisamente, y le doy la palabra a Alberto Quintanilla, porque él nos comenzó a hablar, el excongresista, de Dina Boluarte y qué se tenía que hacer con los mandatarios que estaban en función, y él estaba con ese ímpetu de hablar de los mandatarios o de la mandataria que estaba ahorita sentada en Palacio de Gobierno. Se ha descubierto eso, son los nuevos avances. Mira, la política, para ser bien ejercida, necesita que sea colectiva, que nuestros líderes den el ejemplo y conduzcan al país a un buen camino. Una presidenta que tenemos dudas de su conducta, tenemos dudas de que ha cometido algunos delitos, tenemos una institucionalidad que no se respeta, que por eso ha proliferado la delincuencia en los altos niveles del Estado. Tenemos 6 expresidentes, uno muerto, varios presos, enjuiciados, y la próxima presa, en mi opinión, cuando deje la presidencia, bastante probable que sea la señora Dina Boluarte. Entonces tenemos que restablecer los mecanismos de control entre los poderes del Estado, la división y el mutuo control, y sobre todo la participación de la ciudadanía. Cuando tengamos estos problemas, y como lo que tenemos en la actualidad, recurramos a que la ciudadanía se pronuncie y participe. Si en la región de Puno no hay todavía los niveles de violencia criminal como hay en otras regiones del país, es gracias a las rondas campesinas, a las rondas urbanas, a la participación de la ciudadanía.
los 12 presos policías de la semana pasada han sido gracias a la participación de los vecinos y del periodismo. Claro, y le eso han dado tenemos un que rescatar. ultimátum al ministro del Interior y le han dicho que si no va rápidamente a solucionar los problemas de los policías delincuentes o presuntamente delincuentes, van a hacer una paralización total. Ya hubo una aparición ayer, anuncian otra para el 14 y 15 de mayo. Así es. Creo que, digamos, esa es la forma. Hay que protestar, hay que salir, hay que participar en política. Reivindiquemos la política con una vocación de servicio y no llegar a ser gobernante o autoridad para aprovecharse de la cosa pública. Eso debemos desterrar. Señor Juan Cheput, Dina Boluarte dijo varias veces que ella no se había hecho una cirugía plástica o estética, sino que era por un tema médico. Y además se habla de que debió pedir permiso al Congreso de la República. Hay una figura de abandono de cargo. 10 días, 12 días en realidad, porque los 2 días que no se cuenta es por su derecho al sueño, al descanso, sus días libres, ¿no? Entonces, pero se van complicando las cosas porque el levantamiento del secreto profesional del doctor Cavani, expuesto por Hildebrand en sus 13, ya van acomodando las piezas. Así es, y mira, yo veo esta situación no con beneplácito, pero sí al tiempo me está dando la razón porque yo en 3 oportunidades he tenido la oportunidad de debatir con el doctor Ernesto Blume en diversos medios de comunicación sobre este tema, en el cual yo manifestaba que lo más grave del asunto era que ella no le había comunicado al Congreso sobre su ausencia, y eso no se puede minimizar. Hay evidencia en el mundo que personas por una colonoscopía, ¿no? por intervenciones eventuales, pasajeras de 1 a 2 horas, informan, porque durante ese periodo van a estar sedados. El caso de Biden, el presidente Santos en Colombia, que yo fui testigo porque estaba allá, no de la operación, pero sí del hecho político. Y acá la señora, todo parece indicar que ha sido 3 días en los cuales ella no ha tenido ningún tipo de contacto con su gabinete. Entonces, cuando el señor Alberto Otárola empieza a hablar, cuando el señor Cavani empieza a hablar, es porque ya saben que si no hablan, después van a ser corresponsables de esa grave situación. Y otra de las cosas que dice el semanario de Hildebrand el día de hoy, es que la señora le ha hecho llegar $4.500, ¿no? Así en efectivo. Sí. Y Cavani le ha dicho, bueno, dígame usted el origen de ese dinero, ¿no? ¿Por qué? Porque en un principio, como hay de por medio nombramientos en el Estado, el hecho delincuencial se configura, pues, como cohecho, y el señor Cavani afrontaría 25 años de cárcel si es que no habla. Entonces, al igual, lo mismo le pasaría a Alberto Otárola. No olvidemos que Alberto Otárola es el que coloca esto sobre la mesa cuando él acude a una comisión de fiscalización del Congreso, y por otro lado al fiscal, y él como abogado que es, ya sabe perfectamente que va a estar en graves problemas. Entonces yo sí creo que la señora Dina Boluarte ha incurrido en permanente incapacidad moral, pero ya estamos en el tramo final. Esto va a ser una pesadilla para ella para cuando deje el gobierno. Claro, desde el 29 de junio hasta el 12 de julio ella desaparece de la escena política, y en realidad cuando aparece los medios de comunicación es algo que salta a la vista. Ella cambia de rostro, es decir, tiene unos arreglos estéticos y dice a los medios de comunicación, o cuando trata de justificar, no cara a cara con los medios, dice que no se ha hecho ninguna cirugía estética, cuando ahí está la nariz, que por cierto le ha quedado muy bonita. ¿Qué piensa usted? Es que está bonita, hay que eso, al César bueno, lo que es del César. Bueno, no sé si esté bonita o no, la verdad bonita, que no. Vitocho, no te pases. Sí. Bueno, digamos que he perdido unos cuantos años, ¿no? Pero bueno, ahora, mire, yo... La nariz, he dicho, ya su apreciación de toda la cara ya viene. Parecería que ha perdido unos años, no está más, con una cara más almidonada. Bueno, yo digo lo siguiente, qué torpe, con el respeto que se merece la Presidenta de la República, hacerse una operación de cirugía para mejorar su estética, creyendo que nadie se va a dar cuenta, creyendo que sus 10 días de ausencia tampoco nadie se va a dar cuenta, sin percibir de que luego cualquier persona
va a poder observar que su cara ha cambiado. Porque las caras de los jefes de Estado se llenan de arrugas cuando ejercen el cargo. No desaparecen las arrugas. Es justamente lo contrario. Claro. Es al revés. Entonces, Se llenan de canas y arrugas. por supuesto. Basta ver a todos los que han entrado y cómo han salido. Entonces, la verdad que me parece una torpeza, o sea, una frivolidad por encima de cualquier torpeza. El Rolex, la nariz. Son frivolidades, o sea, está cayendo por temas menores, pero que para una presidenta de la República son temas mayores. O sea, a mí me da mucha pena que haya el poco respaldo y respeto que generaba, bueno, lo ha perdido en base a actitudes frívolas como estas. Y es la primera presidenta mujer. Y además es la primera presidenta mujer que debió ser extraordinariamente buena para, para rescatar pues la lucha de la mujer siempre por el progreso del país, ¿no? Por los espacios y por lo que en realidad representamos. No, pero hay otra cosa adicional, Karina. Mira, esto sucede cuando no hay control político. Entonces, desde un principio, el Congreso se ha puesto como una alfombra del gobierno y la verdad, mira, esto en buena hora que quede en las redes sociales grabado, vas a ver la corrupción que va a salir, que en estos momentos está oculta debajo de la alfombra de este gobierno, va a superar a todos los anteriores. Porque cuando no hay control político, olvídate, es lo que estamos viendo con Jaliwarma, el Ministerio del Interior y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y eso es la punta del iceberg. Muy bien, muchísimas gracias. Le agradezco a los tres por estar aquí en este día. Juan Cheput, Víctor Andrés García Belaunde y Alberto Quintanilla. Muchas gracias por estar aquí, muy amable por su presencia. Nosotros